No sé si tiene algo que decir el grupo organizador. Sí, doctor. Bueno, solamente quería presentarlo, nada más continuando con las ponencias hasta el día de hoy. Hoy día nos está dictando la clase el doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Urcía en el tema de evaluación de riesgos. Y para no redundar más, doctor, le doy el pase a usted. Bien, señores. Entonces, ¿qué es lo que conocemos como las pruebas de diagnóstico, no? En primer lugar, tenemos que diferentes pruebas de diagnóstico o pruebas diagnósticas y vamos a ver su sensibilidad y su especificidad. Y para eso tenemos que tener una serie de pruebas estadísticas que van desde cálculo del riesgo, el odds ratio, estadística bayesiana y muy diversas formas de tratar. Sin embargo, por tratarse de un curso básico todavía, como le comentaba a un colega más temprano, esto es un curso entero que más o menos lo he dictado en casi 2 meses, con un taller de más de 400 slides, entonces vamos a hacerlo de manera sintética, amigable, interesante, y espero que no se aburran y se entretengan con el manejo de este tema. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un diagnóstico? Es un proceso a través del cual el clínico determina el estado de salud de un paciente. Para eso nosotros tenemos que tener, en primer lugar, dos componentes, ¿no? La historia clínica, la prueba diagnóstica y el diagnóstico del paciente. Entonces, si tenemos la historia clínica, la prueba diagnóstica y el diagnóstico del paciente, entonces vamos a determinar o identificar si el paciente realmente está enfermo o no está enfermo. Pero para eso tenemos que establecer 4 pruebas fundamentales. En primer lugar, esta principal prueba es el verdadero, 4 elementos principales de una prueba diagnóstica que nos puede dar 4 posibles resultados. Primero es el verdadero positivo, ¿no? Que el paciente realmente esté enfermo. Segundo es está enfermo cuando la prueba diagnóstica dice que está enfermo, el paciente está enfermo. El falso positivo, cuando sale que el paciente está enfermo en la prueba, pero realmente está sano. El verdadero negativo, cuando el paciente está realmente sano, pero en la prueba sale enfermo. Y el falso negativo, el complemento. Entonces, para nosotros conocer un poco acerca de esto, vamos a tener que manejar algunos términos que se determinan en sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, y se requiere comparar siempre con una prueba que recibe el nombre de prueba confirmatoria o estándar de oro o gold estándar. Entonces, han visto ustedes en el transcurrir del COVID que diferentes pruebas se han puesto a prueba, valga la redundancia, ¿no? La prueba molecular, la prueba rápida, el test de ELISA, algunas pruebas inmunológicas muy interesantes que son para descartar otro tipo de patologías, como por ejemplo inmunoglobulinas ante infecciones bacterianas, y se han probado diversas pruebas y a la final nos hemos quedado con 3 pruebas importantes, o mejor dicho, 2, ¿no? La prueba de inmunoglobulinas y la segunda que tiene que ver con la prueba molecular. Prácticamente la prueba rápida es un diagnóstico que puede ser muy perentorio y al cabo de 4 o 5 meses, varios colegas que han tenido el problema de COVID salen como que nunca lo hubieran tenido. Entonces tiene un periodo de ventana bastante interesante, un periodo positivo bastante interesante, pero no necesariamente es una prueba confirmatoria. Y así se validan las pruebas hasta tener pues la prueba más fehaciente o más corroborativa o digamos la más evidencial. Se aplican las pruebas para psicología, para medicina, para clínica, para infectología, para radiología, para cualquier tipo de prueba. Por ejemplo, igual se hicieron pruebas diagnósticas con respecto a la tomografía axial computarizada, ¿no? Cuando se trabaja el T1 y el T2 y el FLACE en la tomografía axial computarizada, se empezaron a probar realmente cuál de los métodos, ya sea el T1, el T2 o el FLACE, eran los adecuados para determinar, por ejemplo, un tumor maligno en aorta, ¿no? O un tumor o, digamos, linfoma Hodgkins o linfoma no Hodgkins, o por ejemplo una tumoración de Pancoas, ¿no? Con el clásico síndrome de Bernard Horner. Entonces, cualquiera de estas condiciones que se han estado evaluando, pues se probaron tomografías, se probaron ecografías, se probaron resonancia magnética, radiografías simples, hasta probar cuál prueba diagnóstica tiene la mejor sensibilidad, la mejor especificidad, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues se eligen las pruebas para darnos una evidencia clínica fehaciente, adecuada, pertinente, para saber realmente quién tiene un verdadero diagnóstico, un diagnóstico adecuado. En el ámbito de la psicología y la psiquiatría también se aplicaron varias pruebas, y varias de estas pruebas, pues, te pueden determinar si un paciente está deprimido, está ansioso,
tiene paranoia, tiene delirio de persecución, tiene un problema de agorafobia, una personalidad compulsiva, una personalidad esquizotípica, un esquizofrénico, un psicotípico compulsivo, un histriónico, o por ejemplo los hipocondríacos. Cualquiera de estas pruebas te pueden determinar un trastorno de personalidad, un trastorno de patología o una condición, pero realmente cuán fehacientes son, cuán evidencia tienen para determinar un diagnóstico verdaderamente positivo cuando realmente es positivo. Aquí ponemos un pequeño ejemplito que tiene que ver con la atribución del 100% de certeza. Por ejemplo, para la infección de vía urinaria, la prueba de diagnóstico evaluar es el EGO. Una prueba confirmatoria es el urocultivo. Por ejemplo, acá tenemos la prueba evaluar, positiva y negativa. Acá nos sale la confirmatoria presente o ausente, ¿no? Y acá nos sale positiva con presente verdadero positivo, negativa con presente falso negativo, positiva con ausente falso positivo y negativa con ausente verdadero negativo. Esto es lo que tiene que confirmar una prueba a evaluar, una prueba tentativa, como hemos venido viviendo en el tiempo del COVID, versus una prueba que ya es un gol estándar, una prueba de oro que realmente nos diagnostica la enfermedad. Pero puede que no sea una prueba, puede que sea una cirugía real, un diagnóstico real, puede que sea una patología real, una extracción de un tumor, que ya sea la evidencia de presente o ausente. Puede ser una gol estándar, una prueba referencial que ya funciona, o no, o puede ser un diagnóstico confirmatorio a través de un proceso quirúrgico. Es importante tomar en cuenta esto para saber cuál es el alcance de la prueba de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo en lo que vamos a trabajar. Cuando hablamos de la sensibilidad, decimos que es el porcentaje de probabilidad que la prueba resulte positiva cuando el individuo realmente tiene la enfermedad. Lo que habíamos dicho es anteriormente. Vamos a llamarle a este recuadro A, a este recuadro B, a este recuadro C y a este recuadro D. A, B, C, D. Entonces, acá diríamos que pues, la sensibilidad mide A sobre A por C, ¿no? Por 100. La especificidad mediría D sobre B más D por 100. El valor predictivo positivo mediría, pues, A sobre A más B por 100 y el valor predictivo negativo mediría D sobre C más D por 100. ¿Qué significa eso? Entonces, ya sabemos que la sensibilidad es que una prueba te diga que es positiva cuando realmente hay enfermedad. La especificidad es la probabilidad de que la prueba resulte negativa cuando un individuo realmente no tiene la enfermedad. Está sano. Caramba, qué bueno, me saqué la prueba de ELISA y no tengo VIH. Me saqué el Western Blot y no tengo VIH. Me saqué la prueba molecular y no tengo COVID. ¿Cuántos realmente tienen un valor predictivo positivo? Ustedes saben que la prueba molecular del COVID arroja un porcentaje o una sensibilidad del 92%. Quiere decir que hay un 8% de pacientes que se escapan a ese valor predictivo positivo. Y cuando te haces una prueba de COVID y sale que es negativa, pues lamentablemente tiene 24% de especificidad, ¿ok? Lo cual quiere decir que no cubre la totalidad, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que estos elementos fundamentales nos van a determinar cuán confiable, cuán fiable, cuán veraz es una prueba. Y siempre estamos haciendo pruebas para tener un mejor diagnóstico a través de la medicina y a través de la ciencia. El valor predictivo positivo es el porcentaje de probabilidad que tiene un individuo de salir positivo cuando existe un antecedente de prueba positiva. Y su fórmula es la que hemos hablado, A sobre A más B sobre 100. El valor predictivo negativo es el porcentaje de probabilidad que un individuo no tenga el padecimiento teniendo como antecedente una prueba negativa. Y la fórmula es la que está aquí, ¿no? Esto cuando hacemos la prueba o la reprueba o el test o el retest. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, al calcular e interpretar, ¿no?, estos valores, ¿no?, con respecto al diagnóstico de la infección de vías urinarias, tenemos que un paciente positivo al padecer la enfermedad, negativo, el paciente no parece tener la enfermedad y es el resultado de la prueba basada en resultados de la prueba experimental. Acá tenemos el estándar ideal o el gol estándar o la prueba ya confirmatoria. El paciente tiene la enfermedad, el paciente no tiene la enfermedad. Y acá tenemos el paciente tiene la enfermedad, ¿ok? O sea, parece tener la enfermedad con esta prueba nueva versus tiene la enfermedad. Este es el verdadero positivo, ¿no? Parece tener la enfermedad, aquí sale en este positivo, pero realmente no la tiene, el falso positivo. Acá no parece tener la enfermedad, pues salió negativo en la prueba experimental y el paciente tiene la enfermedad, es un falso negativo. Y el paciente no tiene la enfermedad y realmente el gol estándar dice que no la tiene, no parece tenerla y no la tiene y realmente es un verdadero negativo. Acá tenemos el A, B, el C y el D. Y acá viene varias operaciones matemáticas que se tienen que realizar. Para este ejemplo hemos puesto 27, 3, 5, 65, la sumatoria 30, 70, 32, 68 y 100. Un cuadro clásico que ustedes
han visto permanentemente. Entonces, de acuerdo a los cálculos que hacemos aquí, ¿no? Para el primer punto, la sensibilidad, la especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Entonces, hacemos el cálculo, es una cosa bien simple, ¿no? La sensibilidad del ego es lo que nos sale aquí, ¿no? A sobre A más C por 100, sensibilidad 84%. La especificidad, los que realmente están sanos cuando la prueba dice que están sanos. D sobre B más D por 100, especificidad 96%. A sobre A más B por 100, el valor predictivo positivo 90%, y D sobre C más D, ¿no? El valor predictivo negativo 92%. Entonces la sensibilidad del ego, que es esta prueba experimental, para determinar si hay una infección de vías urinarias sin la necesidad de hacer un urocultivo o hacer una prueba adicional, ¿no? Que nos permita a nosotros realmente tener una verdadera sensibilidad de una prueba poco invasiva, ¿ok? Nos dice que el 84% sirve para diagnosticar a las personas que realmente tienen infección de vías urinarias. Fíjense que no es tan confiable, o sea, no tiene una sensibilidad tan alta, quiere decir que se escapa 16% de pacientes que realmente están enfermos. Y es justo ese margen el cual nosotros debemos reducir y es ese margen el cual nosotros debemos acortar para tener una prueba cada vez más sensible, sea menos invasiva y realice pues una mejor predicción de la enfermedad, evitando que los pacientes se compliquen, ¿no? En cuanto a la especificidad del ego, aceptan 95%. Quiere decir que cuando sale que no tienes la enfermedad, realmente no la tienes. Es una especificidad bien acertada. Valor predictivo positivo acertará en 90% para diagnosticar a las personas que realmente presenten vías urinarias cuando tuvieron un antecedente de una prueba positiva. Y el valor predictivo negativo acertará en el 92% del diagnóstico de personas que no tienen infección de vías urinarias cuando el antecedente fue negativo. Esos son los valores que vamos a trabajar. Hemos hecho un ejemplo rápido. Vamos ahora a detener un poquito analizando cada una de las cosas. La validación de una prueba de diagnóstico, porque lo que queremos hacer es eso, ¿no? Hay tantos test, tantas pruebas, tantas metodologías y tanto compiten las farmacéuticas para poder determinar realmente cuál prueba es más eficaz o menos eficaz, que realmente es una batalla campal, ¿no? E incluso en el área del COVID ha habido un enfrentamiento entre diferentes pruebas diagnósticas, entre diferentes laboratorios. Si ya, por ejemplo, utilizaste un sustrato de dilución diferente, ya tu sensibilidad de tu prueba puede bajar. Si utilizaste un sustrato o un componente plástico de reservorio y un congelamiento a otra temperatura, el sustrato de la prueba o la inmunoglobulina o el disolvente puede variar la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Es por eso que no solamente es la prueba en sí, sino la propia marca de la propia prueba. O sea, está bien, utilizamos inmunoglobulina, la prueba molecular, pero entre una marca china, una marca alemana y una marca americana, va a variar la sensibilidad también, va a variar la especificidad por los tipos de disolvente, la temperatura, la conservación, el transporte y muchos otros elementos. Ahora, mucho más complicado en el área de la psicología, porque las pruebas diagnósticas, como por ejemplo el test de Coops, el test de Hamilton, el de LSTI, el test de Spielberg, tienen una muy buena sensibilidad para determinar un screening rápido de enfermedades mentales. Pero ¿qué pasa cuando hay un diagnóstico a profundidad? Realmente, ¿qué pasa con el diagnóstico correcto? Entonces, tú tienes un paciente realmente con depresión severa, tú tienes un paciente realmente con ansiedad generalizada, tú tienes un paciente con estrés avanzado o un estrés severo y le aplicas la prueba para corroborar su adecuado nivel de sensibilidad y especificidad, y hacemos la prueba de las pruebas. Hace poco estuve en un concurso en la Universidad Nacional Federico Villarreal y un psicólogo gana el primer premio cuando fui jurado con un grupo de compañeros que nos dedicamos a la investigación, y este psicólogo pues gana haciendo una variante de la prueba de depresión. Hace una investigación muy bonita donde modifica el test de Hamilton a 120 preguntas, adecuándolo al sistema peruano, a nuestro idioma, a las condiciones, y se va más allá de la anamnesis simple y rápida que tiene un screening rápido como es el test de Hamilton de 20 preguntas, sino lo que hace es ampliar, profundizar, meterse al campo de la investigación, operacionaliza bien sus variables, saca bien sus indicadores, trabaja bien sus dimensiones y aplica el test. Cuando lo aplica el test, aplica el Hamilton convencional, le aplica el que él ha ideado, y el Hamilton convencional tiene una sensibilidad del 64%, y el que él ha aplicado tiene una sensibilidad del 95%. ¿Por qué? Porque es más profundo, tiene un mejor escrutinio, tiene una mejor operacionalización, tiene un mejor levantamiento de signos y síntomas, y obviamente, ¿por qué no un peruano puede ganarle a alguien que se apellide Hamilton en un diagnóstico o la creación o la probatoria de una prueba propia, nueva, basada en la teoría y el marco teórico internacional? Siempre estamos generando pruebas, siempre debemos generar pruebas, y cada instrumento de investigación de una tesis es una prueba.
Es un sistema de validación para diagnosticar o determinar algún tipo, ya sea de patología o problema social. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que estar en ese proceso de validación. Ahora, cuando validamos una prueba diagnóstica, eso tiene mucha mayor evidencia y mucha mayor razón, porque estamos haciendo una aplicación de una prueba clínica, donde cuántas personas no se han suicidado por tener un diagnóstico positivo en el ISA, cuando realmente lo que tenían era fiebre reumática. Y no se le dijo que la persona tenía fiebre reumática. Tenemos que tener un screening o una prueba de diagnóstico diferente que no solamente detecte fiebre reumática, sino que sea específica y sea sensible solamente para VIH-Sida. ¿No? Hay un reporte americano que más o menos 370 personas en un periodo de 5 años se han suicidado por salir ELISA positivo, lo cual quiere decir que es una prueba que debe descartarse, debe desterrarse y debe reemplazarse, ya sea por el Western blot directo o alguna alternativa de inmunoglobulinas compatible que sea necesaria para evitar estas muertes colaterales por un falso diagnóstico, por un falso positivo. Entonces, señores, ¿cómo se valida una prueba diagnóstica? ¿No? La validez de una prueba clínica implica identificar correctamente a las personas que presentan o no una determinada enfermedad según sea el caso. Para evaluar la calidad de dicha prueba, se requiere de un proceso de comparación de los resultados independientes entre los mismos y otra que sirve como un criterio de referencia, lo cual les hablaba como el gol estándar o la prueba patrón o el diagnóstico definitivo. Por ello se recibe el nombre de estándar de oro o gol estándar también, ¿no? Que se considera como la más eficaz y pertinente para establecer el diagnóstico. Entonces, cuando hacemos las pruebas diagnósticas, señores, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el diagnóstico convencional, cuál es lo que comúnmente se usa y cuál es lo que se está trabajando con mayor precisión. Entonces, de la comparación de los resultados entre ambas pruebas se genera una tabla como la hemos visto hace un momento, ¿no? El resultado de la prueba, positivo, ¿no? Positivo, negativo, ¿ok? Positivo y negativo. En cuanto al resultado de la prueba, y con tu estándar de oro, enfermos y sanos, ¿no? Y acá tenemos, repito nuevamente, verdaderos positivos, negativo con enfermos, falsos negativos, positivo con sanos, falsos positivos, negativo con sanos, verdaderos negativos. Acá abajo total de enfermos, acá total de sanos, en la fila total de positivos y en la segunda fila total de negativos. Esa tabla es crucial para establecer la prueba de diagnóstico, ¿no? Entonces, como puede apreciarse, cada una de las celdas constituye una proporción respecto al total correspondiente, ya sea de columna o el renglón en el que se ubica, ¿no? Los resultados generalmente se expresan en porcentajes o proporciones y servirán para que los indicadores, ¿no? Nos muestren los resultados en columnas, realmente su concepto de sensibilidad o especificidad. Entonces, detallando un poco más qué es la sensibilidad, es la capacidad de que una prueba de reconocer correctamente los enfermos, una proporción de enfermos identificados por la prueba por un resultado positivo. Y la ecuación viene así, ¿no? La sensibilidad es igual a verdaderos positivos sobre el total de enfermos. Y esa sería la ecuación que nosotros tendríamos que ir a conseguir. ¿Qué pasa con los falsos negativos? Es la proporción de enfermos no detectada por la prueba. Individuos enfermos que a la prueba no es capaz de identificar. ¿Cuántas personas no han sido identificadas por un test de Hamilton con depresión severa y se han suicidado? ¿Cuántas personas no han sido detectadas con la prueba de ELISA con respecto al VIH-Sida y han sido portadores contagiadores frecuentes? Evidentemente, el hecho de que la enfermedad no sea detectada da lugar a que se siga evolucionando, se siga transmitiendo. Y obviamente esto se convierte en un grave riesgo para las patologías, para las epidemias, para las pandemias. Esta proporción constituye un complemento de la sensibilidad y es 100 menos la sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué son los falsos negativos? Los falsos negativos sobre el total de enfermos. Esta fracción nos da 100 menos la sensibilidad. Y es lo que tenemos que buscar. La especificidad, y es lo que tenemos que reducir también. Cuando la especificidad, decíamos que esta prueba es capaz de reconocer correctamente a los no enfermos. La proporción de no enfermos identificados por la prueba por un resultado negativo. Consiste en la probabilidad, ¿no?, condicional de tener un resultado negativo a la prueba que se evalúa, dado que no se tiene la enfermedad. Por ejemplo, esta especificidad es igual a verdadero negativo sobre total de sanos, y es lo que nosotros queremos tener, un porcentaje muy alto que nosotros tenemos una buena prueba, tanto en sensibilidad como en especificidad, ¿no? Entonces, un falso positivo, señores, sería
una proporción de sanos no detectada correctamente por la prueba. El término se encuentra, obviamente, entre comillas, porque, bueno, nunca hay gente sana, siempre hay alguna patología, algún tipo de problema, pero por lo menos que no tenga el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente aquí, esto sería, pues, 100 menos la especificidad. En todo caso, los falsos positivos sobre el total de sanos, que es lo que buscamos que se reduzca al máximo. Si se maneja, señores, de manera inadecuada, el resultado de un estudio puede ocasionar desastres, ¿no? Y se pueden vender pruebas que no correspondan, inadecuadas, y se pueden propagar enfermedades sin un control, sin un margen adecuado. Es por eso que se desterró muchas pruebas a través del tiempo. Muchos exámenes diagnósticos han sido cambiados, postergados, reemplazados, mejorados, pulidos, incrementados, ¿no? Entonces aquí hay que ver el impacto emocional ante la sospecha de un diagnóstico de una enfermedad que no se tiene. Si nosotros no diagnosticamos bien a un trastorno bipolar, a un maníaco depresivo, un esquizotípico, se puede suicidar, se puede matar, o puede originar un crimen, o puede ocasionar algún tipo de problema. Si no diagnosticamos bien una esquizofrenia, que tiene bastantes elementos de opacidad o de bastantes elementos de claridad mental, o sobre todo de lucidez creativa y genialidad, podríamos esconder un problema realmente criminalístico bastante grave y una posibilidad de que se haga daño. Si no detectamos adecuadamente un VIH positivo, este puede seguir transmitiendo. Y si decimos que una persona es VIH positivo cuando realmente está sana, se puede suicidar, puede perder la vida, puede pensar que todo se arruinó o entrar en una depresión severa donde abandone todo y se abandone por completo. Entonces, estos son catástrofes con respecto a lo que implica la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Nosotros nos confiamos en una prueba. La gente cuando va a hacer un diagnóstico no va a ver la sensibilidad o la especificidad de la prueba. Esto se habló con el COVID. La gente está seguro que el diagnóstico que le van a dar es el diagnóstico correcto y no sabe que hay falsos positivos y falsos negativos. Esto escapa a la posibilidad de la gente, por eso que debemos reducir en investigación el margen de estos elementos, ¿no? El inicio de un tratamiento que no se amerita. Por ejemplo, empiezas a tomar tu tratamiento Targa cuando te falló el Westerblot y te falló el ELISA. Y existen procedimientos de tratamiento. Hay más o menos 24 casos analizados aquí en Perú que recibieron ELISA, recibieron Westerblot y nunca tuvieron SIDA. Tuvieron fiebre reumática. Pero ¿quién tiene fiebre reumática hoy en estos tiempos? ¿Quién padece de fiebre reumática ahora? En los 80 era frecuente, en los 70 era más frecuente, pero ahora la enfermedad ha bajado tanto su incidencia y su prevalencia que prácticamente no la contemplamos o consideramos. Entonces, imagínense una persona que está tomando tratamiento antirretroviral para el VIH y realmente lo que tiene es fiebre reumática, ¿no? O un problema de estreptococo beta hemolítico invasivo a nivel del parénquima cardíaco que puede degenerar o dañar el corazón y toda la estructura osteoarticular, pero que realmente sale con una inmunidad alterada. Los natural killer salen a cantidades muy altas y sobre todo los linfocitos T4 y los linfocitos B bajan, lo cual simula pues una reacción serológica muy parecida al VIH y sale positivo en la gente que tiene este problema. También la poliomielitis da diagnóstico exacto, o sea, quien tiene polio, que ya no existe o está erradicada, tendría un diagnóstico VIH positivo o esterolo positivo, justo por estas condiciones de la sensibilidad cruzada con este tipo de patología, ¿no? Entonces vamos a continuar hablando de esto porque esto es muy relevante, más que todo la parte matemática, la parte estadística. Yo he quitado mucho de la estadística bayesiana que nosotros enseñamos mucho en el doctorado y hacemos esto para poder trabajar porque no es lo pertinente para trabajarlo en esta conferencia, pero sí la importancia que tiene el cálculo de la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo y negativo, ¿no? Cada uno de estos cálculos, señores, constituye un estimador puntual de respectivo indicador y en cada caso se trata de proporciones. Siempre manejamos los valores de 0 y 1, ¿no? Para tener una interpretación más clara de la magnitud es necesario contar con información de los intervalos de confianza. El cálculo de intervalos de confianza es un proceso matemático un poquito complejo también. Hay que trabajar razón de barlo de ventajas, hay que trabajar intervalos de confianza a través de cálculos de fórmulas de intervalos con la desviación estándar modificada a través de una operación ecuacional, ¿no? Lo cual no es motivo que nos convoca aquí, pero es necesario que sepan ustedes que los intervalos de confianza de la prueba también son fundamentales. Y este es un rango que se encuentra delimitado por dos valores, uno inferior y uno superior, con un grado de probabilidad arbitraria del 95%, que es la confiabilidad de la prueba, ¿no? Que se encuentra en un parámetro valor poblacional estudiado por una muestra, ya que nosotros hacemos esta prueba de valor predictivo positivo o negativo o sensibilidad o especificidad en una muestra.
y esta muestra representativa se trabaja con 95% de confianza y 5% de error. Y por ese asunto, este estimador puntual, vamos a calcular la sensibilidad y la especificidad. Este cálculo de intervalos de confianza tiene una estructura básica, ¿no? Donde se ve un estimador puntual más menos el coeficiente de confiabilidad multiplicado por el error estándar. Así lo hemos puesto sencillito para no complicarnos en el asunto de la interpretación. Este estimador puntual, ¿no? Va a ser calculado de la sensibilidad o de la especificidad con un coeficiente de confiabilidad que realmente sea un valor de Z de 1,96. Saben que si el nivel de confianza está al 95%, en la campana de Gauss tenemos un valor de confiabilidad de 1,96, un 95% de confianza y un 5% de error, con 2,5 de error a cada cola. O puede ser unilateral con un 5% de error a la cola derecha o izquierda, pero la idea es que el intervalo de confianza siempre se trabaja con un valor del 95% proyectado a la recta numérica que equivale al valor de 1,96, y ya no me meto más en eso para complicarlos. Vamos a hablar la parte más cristiana. Entonces, de ahí sale el error estándar. Para este caso, hay una proporción que se obtiene de la raíz cuadrada de la variabilidad sobre el tamaño de la muestra. Solo conceptualícenlo así. Y esta variabilidad está dada por un producto de P y Q. ¿Qué es P y Q? P y Q es la probabilidad de que la prueba diagnóstica salga positiva por antecedentes o investigaciones previas. Q es el complemento para que llegue a la unidad. Entonces, obviamente, la sensibilidad o la especificidad es el valor de P. Sí, señores, esto se parece mucho al cálculo de una muestra, porque justo utiliza los intervalos de confianza para el cálculo de la muestra, para determinar el tamaño de muestra para hacer tu prueba de sensibilidad o especificidad. Señores, es una investigación donde estás probando si una prueba funciona o no funciona. Es exactamente la misma teoría del método científico para hacer una investigación científica, donde tú tienes una muestra representativa, aleatoria, al azar, y además que cumpla con los criterios fundamentales de una investigación científica, que son la muestra homogénea, la muestra representativa y la muestra aleatoria. Si no tienes homogeneidad, representatividad y aleatoriedad, no podemos decir que hay ciencia. Entonces, con estas tres condiciones hay investigación científica y son las mismas tres condiciones que se necesitan para hacer un cálculo de la muestra en una prueba de sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces ya saben ustedes que sumando P más Q es 100%, P más Q es igual a la unidad en base a probabilidades. Si tenemos un mayor tamaño muestral, vamos a reducir el error estándar, o viceversa. Si la muestra es pequeña, el error estándar será más grande. Así que nosotros cuando hacemos un tipo de investigaciones para ver sensibilidad, especificidad de pruebas o valor predictivo positivo o negativo, trabajamos pues grandes cantidades muestrales, ¿no? Me refiero a grandes cantidades muestrales, 400, 500, 700 unidades de estudio para poder determinar esta sensibilidad y especificidad. Y generalmente es gente diagnosticada como enferma, ¿no? O que ya tienes la patología. Por ejemplo, un exdirector del hospital Larco Herrera, psiquiatra, alumno mío en la Universidad de Garcilaso, un doctorado, hizo una investigación sobre la aplicación de la sensibilidad de una prueba para determinar esquizofrenia. Entonces, obviamente, la aplicó en pacientes esquizofrénicos y aplicó otra prueba en pacientes esquizofrénicos y utilizó una segunda prueba en pacientes esquizofrénicos, pero en etapa de inclusión, o sea, cuando recién están mostrando signos de esquizofrenia para ser diagnosticados y que vayan a una etapa grave. Obviamente la sensibilidad de la prueba que hizo no salió tan buena, tuvo un 85% de sensibilidad, un 64% de especificidad, cuando la prueba correcta utilizada por el correr y todos los psiquiatras utilizan, tiene 98% de sensibilidad y 97% de especificidad, pero ahí está, es una tesis, es una investigación que permite calcular una prueba diagnóstica y ver e identificar realmente si puede ser comparable o no comparable con otras pruebas o gol estándar o pruebas de oro que ya existen, ¿no? Este valor, obviamente, que nosotros calculamos en el diagnóstico de una prueba estándar, ¿no? De una prueba para determinar el tamaño muestral, para ver la sensibilidad y especificidad, a multiplicarse por un coeficiente de confiabilidad, genera una amplitud, ¿no? Que nos permite la estimación de un parámetro y también para tener el cálculo de su respectiva precisión. A mayor tamaño muestral, también mayor precisión, y la amplitud del intervalo de confianza será más pequeña. Una vez calculamos una prueba donde, por ejemplo, salía un valor de sensibilidad del 92%, ¿no? Lamentablemente, sus intervalos de confianza se iban desde 61.28 hasta 99.99999. O sea, los intervalos de confianza muy largos. La idea es que no pase de 4 puntos, 3 puntos los intervalos de confianza. O sea, que realmente tu prueba tenga una sensibilidad, por ejemplo, del 90% más menos 3,
o sea, del 87 hasta máximo de 93, ¿no? Que tenga una variabilidad de 6. Y algunos dicen que si tiene esa variabilidad de 6, aún así es una prueba que debemos reducir esos rangos de los intervalos de confianza. Para que los reduzcas, tendrías que utilizar un tamaño de muestra más grande para mejorar tu precisión de cálculo de tu prueba, ¿no? Entonces, el hecho es importante, pero no puede manipularse la variabilidad del indicador analizando por el número de personas estudiadas. Si incrementas o disminuyes, te tendría que salir realmente el indicador óptimo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el número de personas observadas. Miren cómo al aumentar la cantidad de personas observadas, tu nivel, ¿no? Tus intervalos de confianza se van reduciendo. Miren los intervalos de confianza que enormes son aquí, realmente inmensos, ¿no? Entonces, cuando ya aumenta el tamaño de la muestra, 20, 30, 40, 50, 60, los intervalos de confianza reducen. Aquí está la media de predicción. ¿Cuál es la media de predicción de la sensibilidad de la prueba? 75%. Entonces, se supone que tú no vas a tener 75% de la sensibilidad de la prueba con un intervalo de confianza que vaya de 3 hasta 190. La idea es que vaya por lo menos en 3 o 4 puntos arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace un estudio para determinar la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando consideramos en una tabla para calcular indicadores, tenemos 195 personas en las que por medio de una arteriografía coronaria, que es el estándar de oro, se califican 104 con estenosis y 91 sin ella, ¿no? Se pretende evaluar la utilidad de la prueba de esfuerzo en una banda sin fin para reconocer la presencia de la estenosis, y la prueba fue positiva en 62 personas y negativa en 133. Como veremos aquí, tenemos la prueba de esfuerzo en banda sin fin, el diagnóstico de la estenosis coronaria. Acá tenemos estenosis coronaria, prueba de esfuerzo positiva y negativa, estenosis coronaria con estenosis, sin estenosis, ¿no? Tenemos positiva con enfermedad 55, positiva sin enfermedad 7, negativa con enfermedad 49, negativa sin enfermedad 84. Si nosotros, ¿no? Y este es el gol estándar, la prueba de oro por arteriografía coronaria. Si nosotros hacemos el cálculo, vemos que la sensibilidad sería 55 entre 104, ¿no? De acuerdo a la fórmula que hemos aprendido, su sensibilidad es 52.9. La prueba de esfuerzo solo reconoció 53% de los casos con estenosis. Falso negativo, sin menos sensibilidad. Tenemos 47.1%, es decir, 3% de casos de estenosis coronaria que la prueba de esfuerzo no fue capaz de reconocer, y eso es gravísimo, ¿no? Entonces, ahora la especificidad fue 84 sobre 91, tuvo 92.3%. Ah, interesante y maravilloso, porque el 92% de las personas que no tenían estenosis fueron clasificadas correctamente con un resultado negativo, o sea, su especificidad fue correcta con un valor muy alto. Pero ¿qué hacemos con una especificidad muy alta cuando la sensibilidad es baja, ¿no? Entonces tiene que tener ambos criterios una prueba, tanto alta sensibilidad como alta especificidad. Lo falso positivo, ya saben ustedes, es 100 menos la especificidad, ¿no? Y esto sería 7.7. O sea, 8% de las personas sin estenosis coronaria fueron calificadas erróneamente por la prueba de esfuerzo, como sospechosos de tenerla. Y eso también es preocupante, ¿no? Bueno, acá sería pues un ejercicio que luego vamos a ver después, ya en la parte práctica de mañana, ¿no? Se requiere evaluar la utilidad del ultrasonido para evaluar, acá está, por ejemplo, del ultrasonido para evaluar cáncer hepático al ser comparado con una prueba estándar representada por el resultado de la biopsia por aspiración. Los datos se muestran aquí. Fíjense, tenemos ultrasonido positivo y negativo, carcinoma de hígado positivo y negativo. Positivo con la enfermedad 16, positivo sin enfermedad 8, negativo con la enfermedad 5, negativo sin enfermedad 31. Esto establecido por biopsia, ¿no? O sea, realmente se ha intervenido, se ha extraído una muestra de tejido vivo y se ha hecho un diagnóstico, y por lo tanto se va a determinar el valor predictivo, ¿no? Entonces, la sensibilidad 16 sobre 21 tiene 76.2%, o sea, es una buena sensibilidad. No la óptima, quisiéramos siempre por encima del 90%. Falsos negativos, 100 menos sensibilidad. Ojo, hay 23.8% falsos negativos. Especificidad 31 sobre 39, 79.4 especificidad. Falso positivo, 100 menos especificidad, ¿no? Hay 20.6% pacientes que creen tener la enfermedad o se asumen tener la enfermedad cuando realmente no la tienen. Ahora ya, en concreto, van capturando un poco la idea de cómo es la sensibilidad y la especificidad, cosa que vamos a hacer en el taller de mañana. Relación entre la sensibilidad y especificidad. Idealmente, una prueba debería ser 100% sensible y 100% específica. Es decir, debería ser capaz de reconocer correctamente a todas las personas que presentan una determinada enfermedad. Definitivamente. Y eso no es posible, a menos que hagas una cirugía abierta, a menos que hagas un diagnóstico extrayendo el órgano enfermo, a menos que hagas una intervención invasiva.
Eso no es posible. Hasta el momento, ni la tomografía visual computarizada, ni la resonancia magnética, ni los rayos X, ni el diagnóstico serológico, ni el diagnóstico por inmunoglobulina, ni ningún tipo de prueba es 100% sensible y 100% específico. Debería serlo. El mundo ha avanzado tanto, hemos avanzado tanto con la ciencia, con la tecnología, con el desarrollo de la metodología y toda la investigación científica y el presupuesto que existe con toda la inversión en la biomedicina. Sin embargo, no hemos logrado una prueba 100% sensible y 100% confiable, 100% específica. Entonces, en términos generales, eso ocurre. Sin embargo, cuando se estudia una variable tipo cuantitativa continua, ¿no? Pueden observarse que existe una relación inversa entre el valor de la sensibilidad y la especificidad, de tal manera que a medida que se incrementa, la otra disminuye. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace evaluación de pruebas de tipo cuantitativas. Normalmente aquí hemos visto una cualitativa dicotómica de sí o no, pero podemos utilizar ya con estadística bayesiana, ya con una situación mucho más compleja, pruebas que determinan la relación de sensibilidad y especificidad en variables numéricas o cuantitativas. No es motivo de complicarlos con eso. Estadística bayesiana es un poco compleja, más o menos demora unas 8 o 9 sesiones aprenderla, y no es la naturaleza de esto, pero sí el trabajo de las pruebas cualitativas. A eso nos vamos a centrar. Entonces, ¿qué es una prueba sensible? ¿No? Tratándose de pruebas que generalmente son positivas, ¿no? En presencia de una enfermedad, son particularmente útiles. Por un ejemplo, cuando se evoluciona rápido y favorablemente, continúa transmitiéndose por no detectarla. Es fundamental intervenir adecuadamente cuando algo se es diagnosticado en el tiempo oportuno. Por eso que añoramos una prueba de alta sensibilidad. El propósito es identificar a todos los casos realmente que están enfermos cuando realmente lo están, y a eso apunta una prueba. Se encuentran indicadas también como pruebas iniciales para descartar posibilidades de diagnóstico, ¿no? Porque si sospechamos de ser una prueba positiva y hacemos otra confirmatoria, otra gol estándar, ¿no? Podemos hacer una cirugía abierta para poder intervenir. Si el resultado es negativo, debe pensarse obviamente en otra hipótesis. Pero si la prueba tiene un falso negativo muy alto, nos complica la vida, ¿no? Son recomendables cuando la probabilidad o la prevalencia de la enfermedad es baja y siempre se desea descubrir, ¿no? Las pruebas específicas, ¿no? Se utilizan para confirmar un diagnóstico cuando se ha sugerido por otros datos, pero rara vez es positiva en ausencia de la enfermedad, y porque da pocos resultados falsos positivos, ¿no? Se magnifica su utilidad ante un resultado que pueda dañar física y emocionalmente a una persona. Por lo tanto, tenemos que tener una mayor especificidad. Cuando analizamos los renglones de tabla de contingencia 2x2 que nosotros hemos visto, constituyen otros indicadores de suma importancia, porque esto nos va a permitir calcular otras pruebas, como son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y este valor predictivo positivo, o llamado BPPP, ¿no? Son los verdaderos positivos sobre el total de positivos. Indica la probabilidad de que una persona, ¿no?, con una prueba positiva realmente se encuentre enferma. Y eso nos da el valor de la predicción, ¿no? Bueno, esto de acá, aquí está una gráfica que nos muestra el hecho del valor predictivo se modifica a medida que cambia la prevalencia y la condición del estudio, ¿no? Fíjense acá. Acá tenemos la prevalencia de la enfermedad y acá tenemos la sensibilidad versus especificidad. A medida que incrementa la prevalencia, la sensibilidad y especificidad va disminuyendo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque el diagnóstico siempre va contaminando, se va variando de acuerdo a la evolución natural de la enfermedad. Por ejemplo, una prueba que normalmente detecta COVID, si cambian las proteínas del coronavirus, por ejemplo, si modifica la proteína Skype, si varía la proteína R o hay una alteración a nivel de una de sus 48 proteínas esenciales inmunogenerables de anticuerpos, entonces podríamos obtener que las pruebas de sensibilidad se van a caer a medida que la población incrementa la prevalencia de la enfermedad. Es una hipótesis bastante interesante y ustedes deben tenerla en cuenta porque podría ser que ante nuevas cepas de coronavirus o cualquier otro tipo de enfermedad, las pruebas de diagnóstico ya no funcionen y se tengan que crear nuevas pruebas de diagnóstico porque la evolución de la enfermedad cambia su capacidad serológica, cambia su condición proteica, cambia su condición en lo que respecta a la estructura predictiva, ¿no? Acá vamos a ver un poco el efecto de la prevalencia sobre valores predictivos. Por ejemplo, acá tenemos positivo negativo, enfermos y sanos, 45, 10, 5, 40, ¿no? Y acá tenemos que la sensibilidad, ¿no? El valor es de 90. Acá hay los intervalos de confianza que les comentaba. Miren, el intervalo de confianza es de 80.68 a 99.2. Acá tenemos 100 casos estudiados. Espérense. Y acá tenemos la especificidad 80, 67.91, 92.9.
¿no? Y fíjense cómo va el valor predictivo positivo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el aumento del tamaño de la muestra? Fíjense los intervalos de confianza, que eran 80.68, 99.32, se siguen manteniendo. Pero, ¿qué pasa con el valor predictivo positivo? ¿No? Y el valor predictivo negativo. De acá, el valor predictivo positivo es 81.82 y el negativo 88.89. Cuando aumento el tamaño de la muestra, tengo un valor predictivo positivo de 33.33 y 98.63. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tamaño y la precisión de la muestra, porque podemos tener falsos resultados por tener un tamaño muy grande de análisis. ¿Qué implica esto? Señores, no por estudiar una población más grande vamos a tener una mejor sensibilidad en el estudio. No por tener una población más amplia vamos a poder tener un mayor nivel de precisión. Al contrario, podemos tener variables contaminantes, variables intervinientes, efectos placebo que nos pueden desnaturalizar la naturaleza de la prueba. Nos pueden distorsionar porque al ampliar nuestro tamaño de la muestra podemos incluir aquellos que no constituyen una población homogénea. Acuérdense que la característica primordial de toda investigación es la homogeneidad. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación perfectamente diseñados y homogéneos. Esto quiere decir que tienen que ser cercanos en edad, cercanos en profesión, cercanos en condiciones económicas, cercanos en salud, cercanos en morfofisiología, cercanos en pánico adiposo abdominal, cercanos en talla, en edad, en sexo, ¿no? Y entonces, obviamente, mientras aumentamos el tamaño de la muestra, el tamaño poblacional, para poder detectar, pues, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, no van a variar la sensibilidad ni la especificidad, pero sí van a reducirse los valores predictivos. ¿Por qué? Porque estamos metiendo más sesgos y los únicos que debe tener. El tamaño es el tamaño y el tamaño de la muestra hay que respetarlo. Es como que yo querer sacarle, a ver, sangre a una persona para diagnosticar triglicéridos y yo le saco 1 centímetro cúbico, pero mejor le saco medio litro. Y el recipiente que conserve ese medio litro va a permitir coagulación a nivel medio. En nivel superior, hacer que el suero fluya. Entonces, el nivel de conservación de esto y las muestras repetidas en un recipiente muy grande me van a alterar no la sensibilidad ni la especificidad de la prueba, pero sí el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. No hay que morder más allá del tamaño del bocado que la boca permita morder. Por lo tanto, las pruebas son las necesarias, las pertinentes, las adecuadas, con el tamaño de muestra óptimo, ni más ni menos. Entonces, el valor predictivo de una prueba negativa es la probabilidad de que una persona salga negativa cuando realmente se encuentre libre de la enfermedad, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Solamente corroborando la información anterior, ¿no? Y aquí están los ejemplos que nosotros habíamos dado. Otra aproximación. Se conoce la prevalencia de una enfermedad y así como la sensibilidad y especificidad de la prueba y se pueden utilizar tanto valores predictivos, es decir, podemos repetir el proceso de validación y anticipar resultados de los indicadores. Esto siempre y cuando tenemos claridad en las vías. Cuando hablamos de vías, hablamos de dos. La primera vía es el cálculo de la probabilidad post-prueba, o sea, ya comprobamos que la prueba está buena, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el cálculo de la probabilidad post-prueba. Entonces tenemos la prevalencia, es igual a la probabilidad post-prueba de tener la enfermedad, es igual al total de enfermos sobre el total de la población. Entonces, el momio de la posprueba, ustedes si recuerdan el momio viene de la razón de momios, o razón de Barlow de ventajas, o viene del odds ratio, y esto viene de un estudio de casos y controles, donde hay enfermos o no enfermos. Entonces tenemos el momio de la posprueba, o sea, los casos positivos, ¿no? Nos van a dar, vamos a hacer el cálculo de la prevalencia sobre 1 menos la prevalencia. El momio de la posprueba sería igual al momio de la preprueba por la razón de probabilidad positiva. La probabilidad de la posprueba es el momio de la posprueba por el momio de la posprueba positiva igual al valor predictivo de una prueba positiva. Parece un trabalenguas, pero es muy interesante. Veamos un ejemplo acá con datos reales, ¿ya? Entonces, la prevalencia es una probabilidad posprueba de tener una enfermedad, ¿no? Acá tenemos 54 más 49 sobre 195 es igual a 104 sobre 195 igual a 0.53. Entonces, la prevalencia de la probabilidad de posprueba de tener la enfermedad es 53%. El momio de la posprueba es 1.14, quiere decir que si tú estás enfermo y te aplicamos la prueba diagnóstica, tendrías 1.14 probabilidades de volver a salir igual. La idea es que salga 1, pero incluso sale un poquito más alto, ¿no? El momio de la posprueba sale el momio de la posprueba por la razón de probabilidad, esto sale 7,856. Y cuando hablamos de la probabilidad de la posprueba, ¿no? Nos sale un valor del 88.7%. ¿Esto qué quiere decir? Que si aplicamos una posprueba después del diagnóstico previo,
de la preprueba, antes de diagnosticarte la enfermedad, la tasa de repetibilidad de tu diagnóstico para que salga positivo baja al 88.7%, ya no tiene la misma confianza que tenía al inicio. Esto quiere decir que cuando te aplican, por ejemplo, la prueba de Westerblot para tener VIH, después de un año de haber tenido VIH, y te la vuelven a aplicar, es probablemente que 20% de los pacientes salgan negativos siendo VIH positivos, igual para el caso del coronavirus. Es por eso que hablaban en un momento de un ensayo de la clínica de Oxford, de Clinical Trials de Oxford, y nos referían de que existen pacientes COVID, no COVID. O sea, tuvieron COVID, se enfermaron, hicieron neumonía parenquimal, murieron y salieron con diagnóstico negativo, porque llegaron al hospital con la neumonía parenquimal después que pasaron el periodo de incubación, después que pasaron la tormenta de citoquina, después que pasaron la sepsis, después que el virus prácticamente ya no reportó los anticuerpos necesarios, después que hizo un cambio serológico importante, solamente dejó la neumonía parenquimal. Los natural killer hicieron su efectividad en cuanto a la lucha contra el virus, sin embargo, no hizo una buena reacción con respecto a la infección bacteriana. Entonces, sin embargo, se perdieron un 20% de los casos positivos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que en un momento dado la prueba te sale positiva. 2 días después puede que salga diferente. 3 días después puede que salga diferente. Una semana, 15 días después, la prueba puede bajar y la postprueba, como ven acá, solamente te da 88.7% de los diagnósticos totales de las prepruebas. Eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? La segunda vía, señores, es hacer un monograma, ¿no? Para un nomograma. En el nomograma, obviamente, tú pues haces una tablita, ¿no? Donde aplicas el Likelihood Ratio, un pretest de probabilidad y un post-test de probabilidad. Y vas determinando y colocando el valor de las pruebas a medida de cómo se comportan con respecto a la media, ¿no? Y de acuerdo al Likelihood Ratio vas ubicándolos para ver cuánto se aproxima al valor de la postprueba y cuánto se aproxima al valor de la preprueba. Entonces, así las vas distribuyendo para saber cuál es tu curva de comportamiento normal de la prueba posterior respecto a la prueba anterior. Se supone que una verdadera prueba de diagnóstico válida y óptima es que te dé el mismo valor preprueba, el mismo valor postprueba y el diagnóstico con la prueba gold estándar salga de la misma condición, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, a partir del dato de prevalencia de hepatitis C, en condiciones distintas se realizó una prueba de ELISA, ¿no? Que contiene un asociado con el valor de razón de verosimilitud. Al unir los dos puntos anteriores, se llega a conocer la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad si un examen fue positivo con la probabilidad post-prueba, ¿no? Aquí nótese que la probabilidad después de la ELISA positiva constituye a su vez la probabilidad post-prueba con respecto al inmunoblot. Entonces, si nosotros vemos aquí el comportamiento de la post-prueba, vemos que la probabilidad de la preprueba inicial para una persona que recibió una transfusión antes del 92 es de 10%. Y la probabilidad de la posprueba después del examen confirmatorio se encuentra en el 97% y 98%, por lo que 2 a 3% de las pruebas positivas confirmadas fueron falsos positivos. Miren lo que puede ocurrir con la preprueba y la posprueba. Fíjense el comportamiento de la variación de inmunoglobulinas en el pretest y en el posttest con respecto al Western, ¿no? Y acá, cómo varía, obviamente, después del tamizaje, ¿no? Entonces, esto es un resultado errático. La probabilidad inicial de la posprueba, 1.8 en una persona sin factores de riesgo, y la probabilidad posprueba, no por confirmación del 87%, lo que da pues un 13% de personas con la prueba confirmatoria positiva serán realmente falsos positivos. Y miren, esto ahorita es un estudio interesante, ¿no? Como ves acá tú, en el tamizaje con inmunoensayo enzimático positivo, la línea roja va hacia abajo, ¿no? Y una línea de Westerblot, ¿no? O inmunoblot recombinante confirmatoria, la línea azul, como son contradictorias e inversas. Esto puede hacer, pues, que este 13% de personas tomen una decisión fatal con su vida, ¿no? O sea, te dicen que estás teniendo SIDA, te dicen que estás teniendo hepatitis C, una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, obviamente, es un problema realmente complejo, ¿no? Por eso, señores, las estrategias de aplicación del diagnóstico, las pruebas de diagnóstico, tienes que trabajarla de dos maneras fundamentales, ¿no? Una primera se denomina en paralelo, implica la aplicación de dos o más pruebas. O sea, nunca te confíes en una, por eso que en el VIH se aplica ELISA y se aplica Westerblot, para no confiarse en una sola, ¿no? Sin embargo, pueden dar las dos falsos positivos en el caso de fiebre reumática y en el caso de polio.
No hay polio, menos mal, es poca la prevalencia, pero la fiebre reumática todavía existe, ¿no? Entonces hay que utilizar dos o más pruebas, incluso simultáneas, cuyo resultado se valora de manera independiente, de tal forma que se considera como sospechosa la persona que haya sido positiva, al menos en alguna de las pruebas o en ambas, ¿no? Por ejemplo, la baciloscopía, ¿no? Que usan ustedes para determinar el bacilo de Koch, ¿no? Con respecto al análisis del esputo, en las personas que se hacen el diagnóstico de la prueba de tuberculosis, ¿no? Entonces, o también la copro, los problemas coproparasitoscópicos, ¿no? El efecto obviamente aumenta la sensibilidad. Fijen aquí las pruebas en paralelo, ¿no? Acá está la secuencia de acontecimientos, las consecuencias, ¿no? Las pruebas en serie. Aumenta la sensibilidad, reduce la especificidad, y acá reduce la sensibilidad, aumenta la especificidad. El primer caso, la prueba A o la prueba B, ¿no? O la prueba C son positivas. La sensibilidad es alta, la especificidad baja. La prueba A y la prueba B y la prueba C son positivas, ¿no? Pero fíjense acá, están en serie. Fíjense, con respecto a serie tenemos un problema, porque una es después de la otra, y puede haber un periodo de ventana, un periodo de reducción de inmunoglobulinas. Pero ¿qué pasa si la aplico en paralelo, en simultáneo? La sensibilidad y la especificidad tienen que mejorar. Aumento la sensibilidad, aunque baje la especificidad. Lo que me interesa a mí es detectar el enfermo cuando realmente está enfermo, no detectar el sano cuando realmente está sano. Por lo tanto, yo apuesto por la sensibilidad, así ponga en riesgo la especificidad, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer con la estrategia de las pruebas de sensibilidad y especificidad con respecto a la estrategia de aplicar las pruebas en paralelo. Y no en serie, una a través de otra, sino aplicarlas en simultáneo o aplicarlas de acuerdo a la condición de la secuencialidad de la patología, ¿no? Entonces, algunos aspectos ya para considerar evaluar en una utilidad clínica de una prueba, ¿no? Hay que preguntarnos si se realizó una comparación a ciegas, independiente, con un patrón de referencia. Se evaluó en una muestra de pacientes que incluyó un espectro apropiado de la enfermedad leve y grave, tratada y no tratada, además de los individuos con alteraciones diferentes que se confunden con frecuencia. O sea, hay que tener en cuenta que hay que eliminar los sesgos, las variables intervinientes, las variables confusoras, los criterios de inclusión, exclusión y eliminación fueron pulidos de la mejor forma. Se describió adecuadamente la selección de los sujetos para su evaluación, así como el filtro que pasaron los pacientes estudiados. Se determinó la reproductibilidad de la prueba, se vio la precisión, su interpretación, la variabilidad del observador. Usted sabe que el observador puede observar un día algo, al otro día otra cosa. De repente estuvo agotado el laboratorista cuando miró el microscopio y ya se aburrió de contar la cantidad de linfocitos T4, ya se aburrió de contar la cantidad de glóbulos rojos nucleados, ya se cansó de contar, y eso ocurre, ¿no? O cuenta simplemente 3 o 4 campos y los multiplica por 100 y se acabó el asunto. Y eso ocurre, ¿no? Imagínese la variabilidad del observador y que te salgan con VIH positivo, o que te salgan con una prueba de COVID positivo cuando realmente es negativo, o COVID negativo cuando estás positivo, ¿no? Se definió correctamente el término normal según la aplicación de la prueba. Se trabajó una curva o una campana de Gauss a 2 colas con 95% de confianza y 2.5% de error a cada cola. Fue una curva normal, fue una curva anormal. Se sugiere la utilización de una prueba como parte de un conjunto de secuencia de pruebas. Se determinó su contribución individual a la validez global de dicho conjunto. Las tácticas para realizar la prueba se describieron con el detalle suficiente para permitir su exacta repetición. Se calcularon los indicadores de la utilidad con sus respectivos intervalos de confianza. Señores, una prueba de diagnóstico no es broma. Una prueba de diagnóstico te puede dar tranquilidad estando enfermo y morirte. Una prueba de diagnóstico te puede hacer que tomes decisiones fatales como quitarte la vida estando sano. No es cosa de pruebas, no es cosa de juegos. La prueba diagnóstica es la cosa más seria que hay. Y en la investigación científica tenemos que abogar por una lucha increíble de parte nuestra y todos los que nos dedicamos a la investigación a establecer la mejor calidad de las pruebas de diagnóstico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, si hay alguna pregunta, déjenla en el chat para que sea resuelta por nuestro ponente. Bueno, me parece que no hay preguntas. Bueno, agradecemos a nuestro ponente de parte de todas las sociedades.
Y bueno, a todos los asistentes también agradecerles. Bueno, también para hacerles recordar que mañana tenemos el taller a las 5 de la tarde con el doctor. Y bueno, espero que tengan una buena noche y bueno, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, chicos, hasta luego. Gracias, chicos, hasta luego, un gusto. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor.